Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto estar una vez más en una emisión de Universidad Sin Fronteras, que es una producción de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Bienvenida, Carolina. Muy buenas tardes, Ivanova. Qué gusto compartir este espacio mundial de Universidad Sin Fronteras. El tema que nos convoca es cómo evitar la deserción estudiantil universitaria. Nuevamente, bienvenidas. Sí, para hablar sobre este tema, justamente ya se encuentra con nosotros el doctor Miguel Pozo, quien es nuestro invitado. Él es licenciado en matemáticas, doctor en ciencias de la educación, diplomado superior e investigación, especialista en desarrollo de la inteligencia, en docencia superior, en desarrollo de la inteligencia y educación, máster en desarrollo integral de destinos turísticos, PhD en turismo, interculturalidad y sostenibilidad. Ha sido director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Zona 1, director de investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, editor de la revista indexada Ecos de la Academia, director de investigaciones de la Universidad Técnica del Norte y actualmente es docente investigador de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto estar en este programa y pues aquí estamos para conversar un poquito sobre este tema preocupante, interesante y de actualidad. Así que pues estoy a disposición de ustedes en este tema. Doctor, hasta hace pocos años se calculaba que el 26% de los estudiantes universitarios desertaban de estas casas de estudio y la UNESCO mismo plantea algunas causas. Quisiera saber si en el contexto de la pandemia se mantiene este porcentaje o ha ido en aumento. A ver, el 26% de deserción lo teníamos en el año 2014, ¿sí? El dato de la CNESID. Y anterior al 2014, inclusive era mucho más la deserción en las instituciones de educación superior en general. De alguna manera, las políticas implementadas han coadyuvado a bajar este número, ¿no? Obviamente, hay las causas de la deserción en instituciones de educación superior es multifactorial. Hay que tratarla desde esa concepción y desde esa diferenciación. Pero claro, de a poco ha venido bajando, yo diría, sustantivamente a lo largo de estos años. De alguna manera, la política pública implementada desde el 2014 ha ayudado bastante, pero no quiere decir que se ha eliminado. Tampoco en ningún país del mundo se ha podido eliminar esta deserción en estudiantes de instituciones de educación superior. Actualmente no hay un dato exacto, pero se estima que bordea alrededor del 7-8% la deserción en instituciones de educación superior. Pero sigue siendo preocupante, más aún para las instituciones públicas, porque es dinero del Estado, es pérdida, llamémoslo así, es una pérdida para el Estado, y también en las particulares, porque es pérdida para las familias de aquellos que depositaron su fe para que terminen sus estudios. Tenemos algunos factores, doctor, precisamente de esta deserción. Entre ellos, pues, están los problemas financieros, la deficiencia para la preparación que tienen en la secundaria. También está la carrera que no convence al estudiante, el conflicto entre el estudio, la familia, el trabajo y reprobar incluso algunas asignaturas. Frente a esta realidad, ¿qué está haciendo la universidad pública? A ver, hay diferentes maneras de clasificar esta deserción o las causas para la deserción.
inclusive algunos autores llaman forzadas y propias. Forzadas son aquellas que son producto de este tema de económicos, producto de que salen del trabajo, producto de que la familia no le permite. Y las forzadas, estas son las propias, ¿no? Y las forzadas son aquellas que son producto del bajo rendimiento mismo. De todas maneras, hay mucha información sobre este tema, ¿no? Yo creo que la forma más adecuada de clasificar estas causas en las instituciones públicas son, podríamos decir que están las causas institucionales, las causas económicas, las causas académicas y, por supuesto, también las afectivas, ¿no? También hay las causas afectivas. Yo creo que en este sentido, en la universidad pública, con este tema de la pandemia, seguramente aumentaron los niveles de deserción, y no hay un estudio, no hay una investigación que dé cuenta de cuál de estas causas es la principal, ¿no? ¿Cuál de estas causas es la principal? Lo que sí estamos seguros desde que los docentes hemos tenido que hacer una especie de malabares, hemos tenido que casi personalizar, diría yo, la educación desde el punto de vista de relación con el estudiante para que no deserte, ¿no? Porque somos humanos y si bien es cierto, aquellos que tenemos un salario, tenemos un sueldo fijo, nos afectó esta pandemia, no se diga a los estudiantes universitarios o a las familias de los estudiantes universitarios. Hay muchos estudiantes que no dependen de las familias, sino de su trabajo. Y en esta época de pandemia perdieron el trabajo. Por lo tanto, esa es una de las causas también principales de la deserción en estas épocas de pandemia. Sí, doctor. Aparte de las causas ya señaladas, también hay que considerar otras como el ambiente escolar, la misma, el sistema universitario y académico, con las leyes, con las normas, con las exigencias y el hecho de que reprueben asignaturas. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, hemos visto que ha sido mucho más difícil porque se ha puesto en evidencia, por ejemplo, la falta de conectividad en algunos barrios, en algunas zonas, en algunas comunidades mismo, por un lado. En la otra, el espacio físico donde intentan estudiar los chicos, recibir clases, chicos y chicas, que es un espacio poco adecuado, es la casa, ¿ya? Y la casa tiene además otros escolares, digamos, hermanos, primos, e inclusive padre con teletrabajo. La otra cosa que también se ha puesto en evidencia es que no todos los miembros de la familia en edad escolar y universitaria cuentan con un computador. Es decir, les tocó a mucha gente compartir ese computador y se da preferencia a lo mejor a los más pequeños y los otros estudiantes lo hacen en teléfono, lo cual es mucho más dificultoso entender, atender, ¿no? Aparte de los propios distractores que implica la virtualidad. Estos elementos serían otros factores que llevan a la deserción también, ¿no le parece, doctor? Por supuesto. De hecho, hicimos una investigación sobre ese tema con estudiantes universitarios de aquí, de la Técnica del Norte. Y realmente los datos que aportó esta investigación son preocupantes. Más o menos las preguntas que usted me manifestó, las pusimos en una encuesta que se hizo virtualmente en la plataforma institucional. Por ejemplo, el número de personas que están estudiando simultáneamente en esta época de pandemia, en las familias investigadas, que fueron más de 4,000, supera el 4.2 de integrantes por familia. Es decir, 4 personas a la vez estaban estudiando en esta época de pandemia en la casa. Y esto, de hecho, ya es una complicación. Si a esto le sumamos los niveles de conectividad que no son buenos aquí en nuestro país, y más aún en los estudiantes, y si segregamos un poco más aún en los estudiantes que provienen de zonas rurales, el tema es alarmante, el tema es preocupante, diría yo. Pero de todas maneras, los estudiantes hicieron, como dije hace un momento, malabares,
pidieron prestado inclusive celulares, entendiéndose que el celular, si bien es cierto, es una herramienta, pero no es la más adecuada, no es lo mismo que tener un computador para recibir una clase. Pero se dieron modo los estudiantes, fueron a infocentros, pidieron a los vecinos o los papás para el segundo semestre ya de la virtualidad, pues hicieron préstamos para adquirir un computador. Entonces, todos estos temas, de hecho, influyen en la deserción. Y yo digo a nivel, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Y con un agravante. Cuando nosotros preguntábamos que si tienen un espacio adecuado para recibir las clases, la mayoría respondía que no tienen un espacio adecuado. Claro, porque tuvieron que la cocina, tuvieron que la sala, tuvieron que el dormitorio, hacer un cuarto de estudios, pero con un gran problema, que las mujeres eran las que más dificultades tenían para conseguir un lugar adecuado. Tal vez nuestra cultura, nuestra idiosincrasia hacía que se le prefiera al varoncito, como decimos vulgarmente, los espacios más adecuados para en este hacinamiento académico dentro de la casa, dar preferencia a los varones, ¿no? Y no a las mujeres. Entonces, esto per se ya es un problema de género que amerita otro tipo de estudio a profundidad, por supuesto, para ver en qué medida las mujeres, ¿sí? Están siendo rezagadas o no están en las mismas condiciones que los hombres en educación virtual en estas épocas de pandemia. Y por supuesto llegamos a la conclusión de que las mujeres están siendo relegadas. Y si a eso le sumamos también otro acápite relacionado a las mujeres, que es el hecho de que en las tareas del hogar más ayudan las mujeres. ¿Sí? No es lo mismo que los hombres. Los hombres seguimos siendo los niños bonitos, diría en la casa, para que me entienda el radio escucha, ¿no? Entonces, la mujer, además de estudiar, además de darse modos en algún rincón de la casa para poder estudiar, también tiene que realizar una serie de tareas, cuidar al hermano, cocinar, barrer la casa. A los enfermos y a los ancianos también. Por supuesto, cuidar a los papás. Entonces todo eso se vuelve un drama. Y de hecho, nosotros como docentes, ventajosamente se nos abrió la mente y el corazón, diría yo, en esta virtualidad. Y tratamos de conocer más los problemas que acarrean los estudiantes. Obviamente no en el aula virtual, sino que el estudiante, imagínense, nos escribía por WhatsApp, nos llamaba: mire, profe, lamentablemente no pude entregar la tarea a tiempo, se me colgó el internet, o tuve dificultades laborales, etcétera, tuve problemas en la casa. Bueno, no hay ningún inconveniente, le vamos a dar un tiempo prudencial más. Pero obviamente cuando explica el estudiante todos estos pormenores que tiene que pasar, estos pormenores, ahí es cuando empezamos a sensibilizarnos, yo diría más. Y fue bueno en el sentido de que los profesores universitarios estábamos en una especie teníamos una especie de velo, y creíamos que el profesor que más hace perder el año es el que más sabe, ¿no? El más capo, entre comillas, de la universidad. Yo creo que en ese sentido fue bueno para entender que la didáctica, que la pedagogía es muy importante para, si cabe el término, retener al estudiante que tiene esta serie de problemas económicos, sociales, afectivos, etcétera. Doctor, a esto se puede sumar también el tema del esquema de evaluación para el ingreso a la universidad pública. Por un lado teníamos una que medía el récord académico, contestar un sinnúmero de preguntas, y ahora pasamos a una nueva prueba en donde estamos midiendo competencias, habilidades, destrezas de cada uno de los postulantes. Pero eso de alguna manera, con la primera, que era del récord académico, dar esta posibilidad a los estudiantes de escoger entre 5, y a veces dentro de las 5 solamente tenían opción de la tercera, la cuarta, que no era la que ellos querían. Eso también ayudó o ayuda a que los estudiantes que no están en la línea correcta para su profesionalización desierten. A ver, Carolina, lo que usted dice es cierto, pero contrariamente a lo que se creería, los niveles de deserción desde que se implementó este sistema de admisión a las universidades bajaron considerablemente, bajaron muchísimo. Como les decía, antes del 2014 superaban el 30%, en el 2014 del 26%, y ha ido bajando de a poco mientras se implementaba este sistema de admisión. No digo que es perfecto, pero en algo ayudó.
Porque recuerda que antes era el que gana a madrugar en las universidades, tenía un cupo para seguir una carrera. Y claro, yo recuerdo en la década de los 80 en la Universidad Central, todas o la mayoría de facultades de un paralelo de 100 estudiantes pasaban solamente 10, 15, especialmente en aquellas carreras técnicas o en medicina, ¿no? Medicina, ingeniería, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería química. O sea, era una cernidera, pero tremenda, tremenda. O sea, yo creo que el Estado perdía mucho dinero de esa manera. Viendo esos datos, en su momento, el Estado ecuatoriano, el gobierno de aquel entonces, lo que dijo es, bueno, tomemos la prueba sobre destrezas. Las primeras pruebas fueron solamente de destrezas. Y claro, lo que hizo es, sin ser perfecto el sistema, llenar cupos que las universidades daban al sistema nacional de acuerdo a los puntajes que obtenían. Obviamente, no todos podían tener esa oportunidad de seguir la carrera que quieren y tenían que escoger la segunda, tercera o cuarta opción que escogían. Y obviamente estos estudiantes, a los que iban a la tercera, cuarta e inclusive quinta opción, eran los más propensos a la deserción académica, ¿no? Obviamente porque no estaban en una carrera que les gusta, estaban desmotivados, no tenían los conocimientos suficientes a lo mejor en esa carrera, y por una serie de factores, estos estudiantes son los más propensos. Pero a pesar de todo eso, los niveles de deserción del 2014 a la fecha, anualmente han ido bajando considerablemente. Además, tengamos presente que la fórmula presupuestaria para asignación de recursos económicos a las universidades también está en función del número de estudiantes que son promovidos a los siguientes niveles, ¿no? Del número de estudiantes graduados, etcétera. Entonces, viendo esto, las universidades tuvieron que emprender un proceso, yo diría, agresivo de capacitación en didáctica a los docentes, especialmente aquellos de áreas que no eran relacionadas con la educación. Entonces, ingenieros, médicos, arquitectos tuvieron que emprender procesos de capacitación didácticos que les permita ser más efectivos en las clases, que les permita dar su clase de tal forma que sus aprendizajes sean más significativos, ¿no? Obviamente, no puedo dejar de mencionar que también fue un arma de doble filo para ciertas universidades, en el sentido de que, claro, como depende mi presupuesto de cuántos estudiantes se gradúan, voy a flexibilizar, voy a ayudar, voy a exigir a los profesores que sean más permisivos. También, de alguna manera, sí hubo ese tema, ¿no? Pero yo creo que de a poco, insisto, la didáctica, la pedagogía va acentuándose, va mejorando, diría yo, en las universidades. Y claro, si a eso le sumamos la cantidad de herramientas que tenemos ahora, especialmente las nuevas TICs, esto ayuda mucho en la didáctica. Ya no nos transformamos las clases ya no son las típicas clases magistrales que antes se daba. Uno se iba a la clase y que no vuela ni un mosco, que no se escucha absolutamente nada. Yo doy mi clase y el que atendió, el que aprendió. No, ahora de alguna manera el sistema exige al docente que pongamos en juego nuestras habilidades didácticas también, ¿no? Tenemos que llevar muchos materiales para presentar en diapositivas. Sabemos, y yo diría en general, trabajar más en equipo con los estudiantes, formar grupos. El aprendizaje basado en problemas también de alguna manera se ha generalizado en las universidades, de tal forma que los estudiantes creo que están aprovechando mucho más que antes. Que nos hace falta. Hay que seguir laborando en este tema. Sí, doctor, efectivamente creo que vamos a seguir dialogando luego de este primer corte, este tema que es tan complejo y multifactorial, así es que volvemos enseguida. Con todo gusto.
Retornamos aquí en Universidad Sin Fronteras. Doctor, usted señalaba que efectivamente ha ido bajando el porcentaje de la tasa de deserción en los últimos años. Sin embargo, quedan por fuera muchos estudiantes que no alcanzan el puntaje, inclusive indicando algunas opciones de carreras, ¿no? Y a la larga, lo que se ha visto también es que esto ha beneficiado a universidades privadas, ya, que reciben a estudiantes que no quieren tampoco pasar la prueba y que de alguna manera pueden solventar los estudios, ¿no? Con las pensiones en la parte económica. Y el otro beneficiado ha sido estos institutos, centros de nivelación para poder presentarse al examen. Es también un factor para que esconda, digamos, y que baje el porcentaje de deserción escolar. A ver, Ivanova, miren, es un tema, el que usted me acaba de plantear es bastante delicado, pero hay que decirlo. Yo creo que aquí hay un juego oculto, diría yo, del sector privado, y la política de gobierno no ha sido eficiente en eso. ¿Por qué le digo esto? Resulta que las universidades públicas siempre quieren tener más estudiantes, porque por convicción, por misión y visión, es estar con el pueblo, coadyuvar el desarrollo del país. Y para mí es muy fácil aumentar el número de estudiantes en las universidades públicas. Simplemente lo que tiene que aumentarse es el presupuesto. Es decir, si a la universidad X pública le duplican el presupuesto correspondiente a profesores para los primeros niveles, automáticamente podemos duplicar, triplicar el número de cupos, ¿sí? Con eso habría menor número de estudiantes que se quedan fuera del sistema. Pero no, está ocurriendo lo contrario. Están bajando el presupuesto. Entonces, si bajan el presupuesto, ¿qué tienen que hacer las universidades? Dejar de contratar profesores, por lo menos disminuir los cupos en las universidades para los primeros niveles. Por lo tanto, habrá muchos más estudiantes que se queden por fuera del sistema público. ¿Quiénes se benefician con esto? Las universidades particulares. Entonces, no quiero decir que hay un acuerdo por bajo la mesa entre gobierno y universidades particulares, pero si yo quiero pensar mal, diría eso, ¿no? Con un agravante que me parece fatal a mí aquí en el Ecuador, que la universidad privada ecuatoriana es la más cara de Latinoamérica, ¿sí? Es mucho más cara que en Europa. Miren, y no me duele decirlo, las universidades como la San Francisco, ¿sí? La Internacional, la Espíritu Santo, un semestre normal cuesta por sobre los $6,000. Por sobre los $6,000 el semestre, ¿sí? Si a eso le sumamos estudiantes de provincia que tienen que pagar un cuarto mensual, si a eso le sumamos que tienen que comer, si a eso le sumamos que tienen que pagar servicios básicos, de internet, si a eso le sumamos que tienen que pagar libros o materiales, conectividad, etcétera, entonces supera que una carrera en estas universidades los $100,000. Yo con $100,000, como padre de familia, le mando a estudiar a Europa. Le mando a estudiar a Europa y me sale mucho más económico. Es más, dentro de aquí de América Latina, se han vuelto destinos académicos, universitarios, países como Colombia, Argentina, ¿sí? A Argentina está yendo muchísima gente. Chile, ¿sí? Chile tenía ya una tradición de acoger a estudiantes ecuatorianos. ¿Por qué? Porque como aquellos estudiantes que tienen recursos no pudieron ingresar a las universidades públicas, hicieron un cálculo matemático simple como el que acabamos de hacer y resulta mucho más económico mandarles a estudiar en estos países. Es más, si vamos a nivel de posgrado, inclusive en Europa es mucho más barato. Un máster en una institución pública en cualquier país europeo no supera los $1,500, $2,000. Y un doctorado no supera los $1,000. Un doctorado. Obviamente, a eso tenemos que sumar pasajes y todo, pero a pesar de todo ello, sale mucho más barato estudiar en el exterior que estudiar aquí en el Ecuador, en estas instituciones privadas. Y con otro acápite que también me parece nefasto y que lamentablemente el gobierno anterior, ni este gobierno todavía
toman al toro por los cuernos, como se dice. Resulta que las universidades privadas optimizaron cantidad de recursos en esta pandemia. En 3 semestres de pandemia optimizaron recursos como nunca. ¿Por qué? Porque no pagaron servicios básicos, porque no pagaron el mismo número de docentes que venían pagando, ya que lo que hicieron es fácil. Digamos que al profesor de metodología de la investigación le dijeron, bueno, como es virtual, usted no va a tener ningún problema en coger 4 paralelos. Antes trabajaba usted con 30 estudiantes, ahora va a trabajar con 120 estudiantes. Es exactamente lo mismo, porque usted puede dar virtualmente la clase, entre comillas, que no es así, para 30 estudiantes que para 120 estudiantes. En ese sentido, las universidades privadas se ahorraron, no tienen idea la cantidad de dinero. Y el gobierno no tuvo la capacidad de poner un freno a eso. Porque si hubiesen sido consecuentes con la realidad económica y social que estaba atravesando el país, las universidades privadas lo menos que pudieron haber hecho es decir, miren, por las circunstancias que estamos atravesando, hemos hecho un estudio, debían haber hecho un estudio económico financiero y decir, vamos a bajar, qué sé yo, aunque sea algo insignificante, pero un 10, un 20%, un 30% en colegiatura para los estudiantes en esta crisis, hubiese sido un respiro para los padres de familia. Lamentablemente no es así. Y tenemos precisamente datos que es importante para complementar un poco también este esquema y la temática que estamos tratando el día de hoy. El Estado invierte más de $5,000 anuales por universitarios que desertan de las carreras. Y aquí también tenemos un dato como que adicional, porque en el país la oferta es de más de 2,000 carreras. Sin embargo, el 60% de los alumnos optan por las carreras tradicionales. Ahí también viene como que otro preámbulo para poder analizarlo ya el campo ocupacional. Sí, de hecho, también el Estado en su momento quiso poner orden, porque recuerden que había ingeniería hasta en gastronomía, había ingeniería en hotelería y turismo, o sea, inventaron una cantidad de títulos, especialmente las universidades particulares, y que esa fue una de las razones del cierre de las 14 universidades en su momento, ¿no? Porque realmente se convirtieron en baratillo de ofertas y se le estaba saliendo el control de las manos al Estado, esta variedad de títulos, esta facilidad para obtener títulos, de tal forma que el Estado dijo, no, pues pongamos un orden a esto. Y lo primero que se hizo es, obviamente, cerrar estas 14 universidades. Luego se homologó las denominaciones de los títulos en todo el sistema de educación superior. ¿Sí? Se homologó de tal forma que el que vaya a seguir, qué sé yo, ingeniería civil, se va a llamar ingeniero civil, sea en Guayas, en Pichincha, en Loja, en donde sea. Pero antes no, se inventaban unos nombres rimbombantes que lo único que querían es captar nichos de mercado que estaban ahí flotando, ¿no? Especialmente de aquellos estudiantes que no podían ingresar a la universidad. Yo creo, y vuelvo e insisto, que el problema el problema sustancial es el tema presupuestario. Si la universidad pública tuviese el dinero suficiente, ténganlo por seguro que abriría más cupos. Y al abrir más cupos, pues tendríamos mayor número de estudiantes en instituciones de educación superior. Ahora también hay que entender que no todo el mundo puede seguir universidad. Es duro decirlo, políticamente no es correcto, pero el país también necesita de otro tipo de actividades. O sea, necesitamos albañiles, necesitamos técnicos, necesitamos una serie de artes y oficios que no necesariamente tienen que pasar por la universidad, pero de todas maneras, este es un tema que hay que tratarlo estadísticamente, que hay que tratarlo como política de Estado, de tal forma de que tengamos claro el norte, hacia dónde queremos como país llegar, ¿no? Llegar en un marco de, eso sí, igualdad de oportunidades, que de alguna manera esto es lo que pretende el sistema actual. Obviamente no se está dando esto, porque las oportunidades no es lo mismo alguien que un bachiller sale con diferentes destrezas de una institución pública que de una privada, y lo mismo de un sector urbano que de un sector rural. O sea, son totalmente diferentes
los perfiles de salida, que de alguna manera ya no vendría a ser una igualdad de oportunidades. Pero esto hay que ir corrigiendo en el camino, hay que ir puliendo, hay que ir mejorando. Toda política pública, toda norma es perfectible y tiene que servir lo que ocurre en un año determinado como una base de datos que nos permita retroalimentar para proyectarnos hacia el futuro. Porque si no, los niveles de deserción académica seguirán aumentando, y que eso es lo que no queremos, ¿no? Eso es lo que no queremos. Un poco regresando a este tema de la deserción en estas épocas de pandemia, la gente, tanto docentes como estudiantes, nos hemos dado cuenta el hecho de que tenemos que convertirnos en alfabetos digitales, ¿no? Este tema de disponibilidad de equipos personales en horarios de estudio, el tema de conectividad en el lugar de residencia, el tema de problemas con las mismas plataformas que manejan las instituciones, fueron varios, fueron problemas serios que impidieron un aprendizaje normal, diría yo, ¿no? La privacidad suficiente para el estudio, ¿sí? Estas son algunas variables que nosotros tomamos en cuenta en esta investigación, que justo ya enviamos en este artículo científico a una revista indexada en el extranjero, de tal forma que de alguna manera es una radiografía de lo que estaba pasando en épocas de pandemia con los estudiantes universitarios. Y claro, este espacio cómodo que también los estudiantes requieren en la casa, no lo tuvieron. Ni siquiera nosotros los docentes tuvimos, porque también tenemos esposa, tenemos hijos, entonces la casa se volvió una especie de universidad en pequeñito. Sí, doctor, así es, efectivamente hicimos la oficina, el trabajo, la universidad, dar clases o recibirlas y otras tareas no encargadas. Me quedaron sonando así como dos cosas de las intervenciones, de las respuestas que usted ha dado. Una de ellas es, efectivamente, ahora estamos viendo que fue un graso error el haber cerrado colegios técnicos, ¿no? Porque sí se requiere mano de obra calificada para otras tareas, ¿no? Que si no calificamos, ¿quién las va a hacer? O quién va a estar preparado para hacerlo mejor, ¿no? Eso por un lado, y puede ser esta justamente una oportunidad como para reflexionar. Usted ha dicho, y aunque suene duro, es cierto, no todos deben entrar a la universidad, o sea, no todos pueden, no todos tienen las aptitudes, las capacidades, ni los intereses para entrar, ¿ya? Aparte de lo económico, ¿no? Entonces, también no será importante colocar en el debate sobre la deserción escolar estos temas que ayuden a una reflexión y una discusión más amplia para, digamos, no mirar solo los problemas ya cuando están en la institución y cuando salen de ella, cuando abandonan los estudios, sino previo, porque mucha gente optaba por estos colegios técnicos y no le interesaba entrar a la universidad, sino que sabía que esa era la posibilidad de ingresar al campo laboral. ¿Cómo ve usted esto? A ver, con la nueva ley de educación superior que se emitió en el 2012, me parece que fue, y ya se consideró a las instituciones, a los colegios, a las instituciones, a los tecnológicos dentro del sistema de educación superior. Claro, otra cosa son los colegios técnicos, es decir, hay los colegios técnicos, hay los institutos tecnológicos, técnicos y tecnológicos, que ya son títulos, llamémosle, del sistema de educación superior. Y lo que usted decía, yo creo que al Estado, al país, le faltó una buena propaganda, diría yo, y hacer conciencia en la ciudadanía de que más fácil encuentra trabajo un técnico voy a poner así al azar un ejemplo, un técnico en arreglo de celulares o computadoras que un profesor o que un administrador de empresas. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre las profesiones en función de lo que el país quiere. O sea, no todos, en otras palabras, no todos deben ser gerentes. Tienen que haber niveles operativos.
Y estos niveles operativos se consigue a través de una política de Estado en la que haya técnicos, en la que haya tecnólogos y en la que haya también gente preparada que salga de colegios técnicos, ¿sí? Es decir, estudiantes que al terminar su bachillerato técnico ya tengan el suficiente perfil de salida que les permita insertarse en la vida laboral, ¿sí? Que les permite insertarse en la vida laboral de diferentes maneras. Lamentablemente eso todavía hace falta mucho por trabajar. Y claro, el tema de las instituciones, de los colegios técnicos y de los tecnológicos, de las instituciones de educación superior me refiero, es un tema álgido, pero que también se debe tocar con mayor profundidad, ya que es necesario, como dijimos anteriormente, que este engranaje productivo, social, cultural del país esté sobre la base de los profesionales que salen de estos colegios técnicos, de estos institutos superiores y de las universidades. O sea, no puede ser que un país se desarrolle solamente sobre la base de profesionales con título universitario. Imagínense lo que sería países desarrollados como Estados Unidos, que tengan que toda la población tenga título universitario. ¿Quién hace las demás tareas operativas que requiere este engranaje del Estado? No, tiene que haber personas que hagan ese trabajo y eficientemente. Y para que hagan eficientemente, tienen que ser gente que se haya educado en colegios técnicos o en institutos superiores. Doctor, precisamente para conseguir una favorable articulación entre la formación de bachillerato y la educación superior, entre otros instrumentos, aquí no cabe o es necesario la identificación de intereses, gustos, vocación, competencias, para tener precisamente esta palabra, ¿no? De vocación para evitar la deserción. Desde ahí no se empezaría a trabajar para que estos problemas ya no sean siempre, digamos, la consonante de estar en las universidades y solamente ya ver el problema en lo superior cuando podemos canalizarlo desde el inicio. Por supuesto, el tema de la vocación yo diría es un tema ya bastante trillado, diría yo, ¿no? Todos sabemos que poco ha funcionado en el país, pero poco ha funcionado no necesariamente por la falta de profesionalismo de este equipo de psicólogos que trabajan en los bachilleratos y en general en lo que antes llamábamos secundaria. El problema también se da por las presiones que tiene el estudiante desde su entorno o por las posibilidades que él tiene. ¿A qué me refiero con esto? A ver, si yo soy médico, de alguna manera estoy consciente o inconscientemente, implícita o explícitamente, induciendo a que mi hijo también sea médico, ¿sí? Y puede haber una carga fuerte de presión para un estudiante que sea lo que el papá quiso, ¿sí? Que no necesariamente es lo que el chico quiere, pero de todas maneras se ha visto que en el camino les va gustando, les va gustando cierta profesión. Otro gran problema en este sentido es el hecho de que también el estudiante, por más vocación que tenga ciertas carreras, pero si el contexto no le permite, tiene que entender que tiene que buscar algo similar o una segunda opción y ser buena en eso. ¿Qué pasa si yo tengo vocación para astronauta? Me gradúo de astronauta, perdón la exageración que la estoy utilizando como recurso didáctico. Permito que mi hijo siga la carrera de astronauta. ¿Y dónde consigue trabajo de astronauta en nuestro medio? ¿Sí? Entonces, es un problema, es un gran problema este tema. Por otro lado, también es la idiosincrasia que tiene la sociedad como tal en cuanto a las profesiones. ¿Por qué digo esto? Miren, un gran problema que tiene el país es de que en el sector turístico, le pongo como ejemplo, no hace uso de profesionales graduados en el turismo. ¿Por qué? Porque encuentra mano de obra barata, tanto en migrantes como en los mismos ecuatorianos, para que le ayuden a atender el restaurante, para que le ayuden a cocinar. Pero si yo quiero dar un servicio eficiente y tengo sentido de país, lo que debería hacer es contratar un chef graduado en una universidad, ¿sí?, ecuatoriana o del extranjero. Tendría que contratar un administrador de empresas hoteleras. Tendría que
contratar un técnico en turismo, a lo mejor, para que me ayude en alguno de estos temas relacionados al restaurante. Tendría que contratar un técnico o un profesional, qué sé yo, graduado en medios digitales de promoción. Pero ¿qué hace nuestra idiosincrasia? ¿Qué hace al que se pone un buen restaurante? No, contrata al que esté pasando por ahí, porque no le pago ni el básico, ¿sí? Contrato para hacer la publicidad simplemente al pintor que me esté haciendo un rótulo sin ninguna imagen corporativa, sin ningún sentido de psicología, de masas, de psicología de ventas, etcétera. Entonces, también está fallando la sociedad, estamos fallando como sociedad en ese sentido, porque no estamos valorando a aquellos estudiantes que se graduan. ¿Qué hacen las instituciones educativas particulares? No contratan a profesores graduados en universidades, contratan a personas que no tienen título, ¿sí? Entonces, esto va de alguna manera también afectando a que ciertas profesiones en el camino los estudiantes se vayan dando cuenta que son desmotivadoras y dicen, ¿para qué hago a mis papás gastar en hotelería y turismo si luego no voy a encontrar un trabajo ni del básico? ¿Sí? No voy a encontrar ni del básico. ¿Para qué hago gastar a mi papá en seguir ingeniería mecánico si el mecánico de la esquina que tiene una cantidad de carros por componer, no le interesa tener un profesional? Lo que le interesa es tener igual a un migrante que le paga $100, $200 mensuales para que haga ese trabajo. Entonces, parte de la desmotivación también, especialmente de aquellos que no tienen o hacen conciencia de que la familia está haciendo un esfuerzo muy grande por educar y se dan cuenta en el camino de que no hay posibilidades laborales que puedan ser consecuentes con este esfuerzo que está haciendo la familia, toman estos estudiantes la decisión de desertar, toman la decisión de retirarse de la universidad. Es doloroso, pero es una realidad y también hay que atacar estos temas a través de políticas públicas que permitan a las empresas, a las instituciones, a los negocios ya implementados, hacer conciencia de país y hacer conciencia de que independientemente de la procedencia, independientemente del título profesional, de dónde venga, si de universidad pública, privada, etcétera, tiene que darle un trabajo digno, tiene que darle un trabajo que de alguna manera en algo devuelva ese valor agregado que la universidad le dio al estudiante. Y a la final va a ganar va a ganar, pero lamentablemente no sucede eso. Doctor, vamos a continuar con este diálogo. Estamos con la temática de cómo evitar la deserción estudiantil universitaria. Nos acompaña el doctor Miguel Pozo, docente de la Universidad Técnica del Norte. Vamos a una pausa.
Continuamos este diálogo con el doctor Miguel Pozo, tratando el tema sobre la deserción escolar, sobre la deserción universitaria. Doctor, hemos en este tiempo hablado de las causas que lleva a desertar de la universidad y cuáles son los problemas universitarios, como la falta de presupuesto y la reducción permanente a la que se someten las universidades a estos recortes. ¿Qué hacer para enfrentar la deserción escolar? Alguna gente ha señalado que hace falta también promocionar más con información detallada las carreras que oferta la universidad. En otros casos, que el Estado logre también financiar muchas becas para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios. ¿Cómo ve usted el panorama y cuáles son las, digamos, algunos caminos que podríamos encontrar para afrontar y sacar, digamos, o dar luz verde para que esto vaya disminuyendo efectivamente? A ver, si partimos de que, como habíamos dicho anteriormente, existen una cantidad de causas, que estas son multifactoriales, ¿no? Y me olvidaba de una de estas en épocas de pandemia, y es el hecho de que cuánto entienden al profesor los estudiantes a través de la pantalla, ¿no? No es lo mismo que la presencialidad, también por ahí viene un gran problema. Y claro, estas causas hacen que el problema sea la deserción. Y este problema tiene una serie de consecuencias negativas para el país, que va desde lo económico hasta lo social, ¿no? Estudiantes que luego no encuentran el rumbo en su vida y que se dedican a lo que no deberían dedicarse, llamémoslo así, un poco exagerando. ¿Y qué hacer? Yo creo que también hay que atacar multifactorialmente. Lo primero que hay que hacer es capacitar al docente, ¿sí? Nos hemos dado cuenta ya de que así regresemos a la presencialidad, seguirá la virtualidad presente en muchos temas, en muchas actividades del docente. Y para eso, obviamente, el docente tiene que capacitarse. Ventajosamente, la universidad pública, se dio cuenta de este problema y, como dije también anteriormente, empezaron programas agresivos de capacitación a todos los docentes, ¿sí? Además, recordemos que las universidades públicas, por ley, tienen que tener un porcentaje del presupuesto, alrededor del 6%, destinado a capacitación del profesorado y también del personal administrativo. Entonces, en este sentido, la universidad pública, yo digo que sí cumplió la tarea, capacitó al profesor de tal forma que hizo que la deserción sea menos de la que hubiese sido si es que no se capacitaba en estos temas. Segunda cosa, es importante que las becas por situación geográfica, por movilidad, por situación social, se mantengan y se amplíen. Lamentablemente, el gobierno ecuatoriano parecería que está con la tendencia a eliminar estas becas, ¿sí? Porque la gente dice, ¿y cómo? Pero si es universidad pública no le cuesta nada. ¿Dónde está la beca? No, hay estudiantes que no tienen para arrendar el cuarto aquí en la ciudad donde está la universidad, que no tienen para comer, la situación económica es desastrosa, entonces hay becas también por esta situación. Y no se diga aún, el Estado ecuatoriano también tiene becas en las universidades particulares. Recuerden que hay un convenio entre la CENESID y el gobierno ecuatoriano y las universidades particulares, que estas por obligación tienen que dar al menos el 10% de becas, pero no todas están cumpliendo. En esto hay que ser directos. No todas están cumpliendo, mueven datos, aparentemente lo están haciendo, pero no es así. Otra cosa muy importante es el hecho de que se tiene que aumentar los presupuestos a la educación. Porque si aumentamos los presupuestos a la educación, ¿sí?, aumentamos la infraestructura, aumentamos la calidad de las plataformas, aumentamos los niveles de conectividad, aumentamos el número de docentes, ¿sí? De tal forma que todos estos servicios que presenta la universidad al estudiante sean de alguna manera motivadores para que el estudiante siga en la universidad y no deserte. Los servicios de bienestar estudiantil que presentan las universidades públicas, si no se tiene presupuesto,
Imagínense lo que es para un estudiante no tener servicio médico, servicio de odontología, servicio de psicología, ¿sí? Entonces son elementos que de alguna manera influyen también en que el estudiante se quede o no en la universidad. Si es que ve aulas cómodas, si ve pupitres cómodos, si ve bibliotecas equipadas tecnológicamente como ya demanda estos tiempos, obviamente el estudiante va a tener esa facilidad para seguir en la universidad, se va a motivar más, no va a tener un pretexto de decir yo no tengo dinero y porque no pude comprar el libro, me retiro, porque no puedo estudiar. Resulta que la universidad le está dando conectividad gratuita, le está dando acceso a lo que nunca tuvimos antes acceso, a miles de bibliografía especializada, ¿sí? Entonces el estudiante ya no tiene pretexto. Y claro, las universidades también estamos empecinadas, diría yo, en capacitar también a los estudiantes para que hagan uso adecuado de estos recursos. Porque el uso adecuado de estos recursos es una garantía para que el estudiante se prepare. Si el estudiante se prepara, va a rendir mejor, y si va a rendir mejor, obviamente no va a desertar. Y si no, no hay deserción, estos problemas sociales que se vienen por las deserciones también se van a limitar. Doctor, me gustaría citar un caso. Por ejemplo, Diana, de 20 años, ingresó a la universidad para estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Lo hizo influenciada por sus padres y pensando que encontraría rápidamente un trabajo. 2 años después abandonó sus estudios porque no le gustó el ambiente ni las asignaturas. Así hay muchos casos. Y tenemos un término que suena muy recurrente, que es la pertinencia. ¿Ese es el objetivo a corto plazo de la educación superior? Definitivamente, definitivamente. O sea, el estudiante tiene que estar seguro de lo que va a estudiar. Esta pertinencia, Caro, a la que usted se refiere, no tiene que venir a descubrirse en la universidad. Esta pertinencia a la carrera, a la profesión, tiene que descubrirse antes de ingresar a la universidad. Es decir, aquí es donde juegan un papel muy importante los famosos DOBE que tienen los bachilleratos y las instituciones de educación básica, ¿no? Donde en los últimos años de bachillerato tienen que tratar de acercarles a estas profesiones, hacer visitas a las universidades, y si no pueden hacer presencial, tienen que hacer visitas virtuales, tienen que hacer trabajos más sostenidos, diría yo, sobre lo que implica todo este espectro de profesiones, y para eso ahora es muy fácil, ¿sí? La web, el internet ayuda muchísimo. Este tema de la deserción por la desmotivación o por no estar conforme con la carrera en la que uno se está, ya no debería existir, no debería existir. O sea, las condiciones, la tecnología da para que el estudiante vaya a ciencia cierta, no como íbamos antes, les soy sincero, en la década de mediados de siglo del anterior, hasta finales, diría yo, el estudiante iba a seguir una carrera por lo bonito que sonaba esa carrera, y ya en la carrera se daba cuenta de qué se trata, ¿sí? Y ya en la carrera se daba cuenta de qué se trata. Y claro, y las universidades tendrán que tomar en serio todos estos factores que ayuden a la no deserción. Mira, un problema que es súper grave en la universidad y especialmente en la pública, que también en la privada, los altos números de embarazo de las mujeres y por ende las deserciones. Pero las universidades públicas, de alguna manera con estos indicadores que califica el anterior SEACES, ahora CAS, se dieron modos presupuestariamente para poner guarderías para aquellos niños. La técnica del norte tiene una guardería para estudiantes madres. Entonces, imagínense la ayuda que es para una madre que esté estudiando poder tener dónde dejar a su hijo mientras ella esté estudiando. Porque así es, doctor, hay grandes iniciativas, pero qué lástima, el tiempo es nuestro enemigo, así es. Creo que nos quedan muchos temas en carpeta, le agradecemos por habernos acompañado, por estar aquí en Universidad Sin Fronteras. Seguro volveremos a vernos en este espacio para continuar con los temas que quedan pendientes. Muchas gracias al doctor Miguel Pozo de la Universidad Técnica del Norte y a Carolina Onofre, quien nos ha acompañado en esta emisión. Se despide Ivanova Nieto.
Buen día. Muchas gracias, Ivanova. Muchas gracias, Carolina. Presto y dispuesto cuando ustedes lo requieran. Estos temas me apasionan. Creo que nos enganchamos en este tema y nos faltó, como usted dice, el tiempo. Espero que haya una segunda oportunidad de conversar sobre esto. Muy amables y una buena tarde. Muchísimas Así será, gracias doctor. a los dos y que tengan pues una excelente tarde. Será hasta una próxima oportunidad. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.